El precio de Bitcoin frena después del movimiento alcista que veíamos en el vídeo de ayer. Actualmente tenemos varias estructuras que estamos trabajando en Bitcoin. Os recuerdo que teníamos esta estructura en el gráfico de 4 horas, que ha sido la que hemos estado principalmente trabajando en estas últimas semanas. Y luego, tras atacar la zona de la resistencia de esa misma estructura, veíamos otra de una fractalidad menor. En este caso teníamos el soporte de esta sobre la zona de los 59.820 y la resistencia en la zona de los 61.835. Y estábamos viendo cómo en vídeos anteriores había una zona de venta súper fuerte en los 61.425 y gracias a la reacumulación que observamos de esta estructura operativa, el precio de Bitcoin conseguía romper esta resistencia. En un inicio tuvo un primer intento de ruptura, como podéis observar, con un rechazo inmediato en la estructura operativa y además con un pico de volumen considerable. Esto lo atribuíamos a unas ventas que observábamos en Bookmap, que luego revisaremos cuando estemos revisando la herramienta, pero tras esto continuaba la presión compradora y, como veis, ya también se observaba cierta presión compradora en el desarrollo de la estructura, debido a que el precio no volvió a visitar esta zona de soporte en todo el desarrollo. Desde entonces, la única oportunidad operativa que teníamos era la de la estructura de fallo estructural, y tras la ruptura efectiva de esta resistencia, el precio de Bitcoin inició la tendencia. Eso sí, tenemos que bajar de timeframe para volver a comentar algo que ya anticipábamos ayer, y es que durante el movimiento alcista observábamos algo bastante importante en esta vela que estáis viendo aquí. Igual hago un poquito de zoom para que lo podáis ver mejor. Y es que en esta vela lo que estábamos viendo también era un pico de volumen considerable, dando a entender absorción de ventas en esta zona operativa y que probablemente el precio de Bitcoin podría llegar a perder ese momentum alcista pronto. Finalmente eso es lo que ha sucedido, aunque tuvo una pequeña continuación alcista, como podéis ver. Llegó hasta esta zona operativa donde seguíamos viendo absorción de ventas en algunas de estas velas hasta que el precio terminó lateralizando. Lo más importante es la reacción que tuvo el precio en esta zona operativa, porque si habéis visto vídeos anteriores, recordaréis que sobre este nivel teníamos muchísimas liquidaciones de short, y después de ver en la ejecución de esas liquidaciones, lo suyo es que el precio se hubiese acelerado al alza, por lo que podríamos entender que han podido utilizar esas liquidaciones para encontrar contrapartida. En esta situación nos queda esperar alguna confirmación de fortaleza después de que el precio haya finalizado ese movimiento alcista, y para eso vamos a establecer otra estructura operativa de una fractalidad menor sobre esta zona operativa, considerando el soporte, la zona de los 63.700 aproximadamente, y la resistencia, la zona de los 64.985. Durante el desarrollo de esta estructura ya podemos considerar que la fase A ha terminado y que actualmente se está desarrollando la fase B. Y como veis, no queda mucho desarrollo para cumplir el mínimo que establecemos para considerar que el precio puede llegar a buscar ruptura del equilibrio, por lo que yo creo que durante el domingo ya podríamos ver un aumento de la volatilidad con el objetivo de intentar visitar los extremos de la estructura y a partir de ahí poder empezar a sacar conclusiones de cara a la operativa. De momento, cosas que tenemos que considerar: lo primero es el contexto alcista que traía el precio, y luego durante el desarrollo de la estructura sí que podemos intuir cierta debilidad en el precio, ya que, como podéis ver, durante casi todo el desarrollo de la estructura el precio se mantiene por debajo de la zona media de la misma. La zona media de esta estructura está en torno a los 64.330 y, como veis, ha estado desarrollando esta estructura por debajo de este nivel. A nivel operativo, lo que más confianza nos daría para poder seguir favoreciendo por este lado esos setups bajistas para confirmar esas muestras de debilidad sería primero buscar liquidez en zona de máximos, y en la consolidación sería donde podríamos estar evaluando shorts. Solo en este contexto, pero si por el contrario vemos que vienen a buscar liquidez en zona de mínimos y tenemos el reingreso,
tendremos entonces que empezar a valorar compras por lo menos con el objetivo de intentar visitar la zona de la resistencia. Desde mi punto de vista, esta estructura, si termina siendo una estructura reacumulativa, nos confirmaría la muestra de fortaleza para continuar con la tendencia hasta la zona de la resistencia de los 68.190, que os recuerdo que es la resistencia del gráfico diario y que es una de las resistencias a superar para poder continuar con la tendencia alcista en el medio-largo plazo. Ahora bien, si tuviésemos esa distribución que inicie un movimiento bajista, lo suyo es que esperemos y que alcancemos esta zona de soporte, o que debería de actuar como un soporte, mejor dicho, ya que es la anterior zona de resistencia. Sería en torno a los 61.970 aproximadamente, donde estaríamos esperando compras y sería el primer objetivo de una distribución para volver a valorar la acción del precio sobre este nivel, ya que, como os comentaba, a mí particularmente en una operativa de fallo estructural me gusta que tras la ruptura tengamos un test de consolidación, y aunque para que este test sea necesario tengamos que ver una distribución, pues bueno, vamos a esperar a ver si vienen a visitar esta zona y entonces volveremos a evaluar la acción del precio sobre este nivel, a ver si vuelven a entrar compras y también podemos evaluar una operativa en compra buscando la continuación alcista. Si para hacer este test es necesario la distribución, pues bueno, es lo que hay, así es el mercado, señores. Pero si finalmente tenemos una reacumulación sobre este nivel, perfectamente podríamos tener igualmente la continuación sin tener que buscar el test de consolidación. Recuerda que si quieres aprender a operar en los mercados realizando análisis técnico de la forma en la que lo hago yo, tenemos disponibles todavía algunas plazas en la Academia de Capital Profit. Te dejo el enlace para acceder a la academia en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Pero ya os aviso que quedan pocas plazas disponibles y en los próximos días cerraremos los cupos. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Y estamos viendo cómo va aumentando otra vez la liquidez en zona de shorts. Sobre todo vemos desde estos 66.295 hasta los 67.050. Por parte de los long no se ve tanta liquidez. Si nos centramos en la liquidez de 100x, vamos a hacer un poquito de zoom y veremos que tenemos ahora mismo dos niveles destacables cerca del precio. Esta zona de los 64.490 y esta otra zona en torno a los 63.620. Respecto a la liquidez de 50x, vemos aquí también otras dos zonas, los 65.070, bueno, mejor dicho tres porque hay dos en zona de longs, los 63.208 y los 63.030. Respecto a la liquidez de 25x, no vemos ningún nivel. Vamos a hacer un poquito en zoom out, a ver si podemos observar alguna zona. Si subimos, tenemos un poco más de liquidez en esta zona de shorts, pero tampoco es tanta la cantidad. No veo mucha liquidez ahora mismo cerca del precio. Y la liquidez de 10x sí que vemos como todavía sigue quedando en esta zona de los 65.057, aunque durante el último movimiento alcista ya se empezaron a llevar algunos de los primeros niveles que más liquidez tenían. En Bookmap estamos viendo cómo hubo algunas liquidaciones durante todo este movimiento alcista y recientemente han entrado órdenes de compra sobre los 63.100 y sobre los 62.800 a intentar defender al precio. En The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de longs. Tenemos aquí mucha liquidez en los 60.655 y un poquito también en los 59.445. En los CVDs poca liquidez. De momento no vemos nada de compras ni ventas durante estas últimas horas, muy poca actividad en el mercado. En los mapas de corto plazo un poco de liquidez en zona de short, sobre todo hasta los 64.645 y en zona de longs tenemos bastante hasta los 63.600 prácticamente. En los mapas de high leverage podemos destacar dos niveles, los 63.610 y sobre todo esta zona de los 63.300.